Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Habréis podido notar que esta semana va a haber menos vídeos de lo común en el canal. Tiene mucho que ver con cositas que quizás no nos guste tanto y que a lo mejor nos hacen cambiar de opinión, y por eso es por lo que dejas de sacar vídeos. Hoy voy a hablar sobre un par de drones que, para mi punto de vista, son los que DJI ha tratado o ha tenido más dedicación para desarrollarlos y para sacarlos al mercado. Y me voy a basar en la experiencia que yo creo que es la que me hace ver que sí hay un trabajo detrás bastante más estricto que en otros drones que salieron muy a posterior. En primer lugar tenemos el DJI Mavic Mini, el 1. En este dron no solamente se sacó una nueva aplicación, que fue la DJI Fly, sino que además se hizo un dron que no superaba los 250 gramos, inferior a 249 gramos, que tenía o trataba de ser toda la tecnología que tenía el DJI Spark, con una resolución de vídeo de 2,7K, y que, como pudimos observar, DJI no quedó muy conforme con este producto y lo siguió evolucionando hasta el DJI Mini 2. Fue rápidamente que reaccionó esta empresa para intentar hacer un modelo mejor de ese producto anterior, lo cual a las personas que compraron el Mini 1 naturalmente no les sentaría nada bien que en 7 u 8 meses tuviésemos un nuevo Mini, el Mini 2. Después tuvimos otro dron que, para mi punto de vista, también fue muy desarrollado, y es el Mavic Air 2. Si nos fijamos en el DJI Mavic Air 1, vemos que hay una diferencia abismal entre el Mavic Air 1 y el Mavic Air 2. Es como que cambiaron totalmente, no solamente el diseño, aunque en mi opinión el anterior era un poquito más bonito, sino que intentaron no tratar de subir mucho en el peso, tener mejores tecnologías dentro de este dron, aunque, como sabemos, en Europa llegó un poquito más capado que en Estados Unidos, y tenía una mejor bitrate de producción de vídeo para grabar vídeos, tenía una mejor fotografía y además también tenía un sensor de media pulgada. Además, este dron fue iniciado con el primer mando OcuSync 2.0, que era relativamente diferente del OcuSync 2.0 del DJI Mavic 2. Es decir, que tenemos un dron de diseño nuevo, con un mando nuevo, con una cámara nueva, etcétera, etcétera. Cosa que en el Mavic Mini teníamos el mismo sensor que teníamos en los drones anteriores, pero con mejores resoluciones. En ese dron no solamente cambiaron el diseño, sino que también cambiaron la cámara, cambiaron el color y cambiaron, por así decirlo, un poquito lo que iba a ser el modo de DJI Mavic Air 2. Otro de los drones que, para mi punto de vista, fue uno de los riesgos más amplios para DJI, en las que han invertido mucho tiempo, es el DJI FPV. Y no hablo de las gafas FPV y el sistema de transmisión, sino de su primer dron completo ready to fly en las tiendas. Ese dron no solamente tenía el diseño y el estudio para un nuevo dron, sino que además se aprovechaban de las gafas que habían sacado anteriormente y nos trae un mando nuevo con tecnología OcuSync 3.0 especial para estas gafas y para este dron. Como vemos, aquí hay mucho trabajo detrás y mucho empeño por parte de la empresa DJI. Como vemos, esos son los tres productos, para mi punto de vista hoy en día, en los que DJI ha puesto todo su empeño. Si hablamos del DJI Mavic 3, aquí podríamos hablar de si el DJI Air 2S tuvo más o menos trabajo. La verdad es que el DJI Air 2S se empezó a filtrar ya a los pocos meses de ser lanzado el Mavic Air 2. Por lo tanto, creo que el DJI Air 2S no fue nada más y nada menos que una de las versiones que tenían anteriores del Mavic Air 2 y que no se sabía muy bien si lo iban a acabar vendiendo o no, y quizás DJI siguió desarrollando este dron, que seguramente podrían haber salido dos al mismo tiempo. Mi punto de vista es que estos dos drones viven paralelamente y que básicamente para DJI son prácticamente el mismo producto, solamente que uno pues es relativamente un poquito diferente al otro, con unas prestaciones quizás un poquito mejores en lo que sería detención de obstáculos y en ese sensor de 1 pulgada, pero la filosofía de imagen y de fotografía yo pienso que es más o menos la misma. Si hablamos del DJI Mavic 3, es como una controversia.
Podemos pensar de que, en teoría, lo único que ha hecho DJI es meterle ahí un montón de billetes de dinero a la empresa Hasselblad para que crearan un sensor bueno para esta cámara y intentar innovar con esto de la telecámara, que no ha sido tan bienvenida, pero que yo pienso que seguramente va a tener esencia porque DJI va a seguir trabajando en ella. Y que veía como se le iba yendo el mercado de credibilidad, porque cuando tienes un producto que no sacas, pues empiezas a perder como credibilidad en el mercado y parece que se te van a subir todas las otras empresas encima y como que ya el desarrollo solamente es para drones medios pequeños. Y creo que esto ha sido el fallo de DJI, de sacar este producto que sí, se ve que tiene un desarrollo, pero que no estaba acabado por el simple hecho de que ese mando OcuSync 2.0 al día de hoy creo que es una gran pérdida, porque ya en el OcuSync 3.0 que tenía el Mavic Air, el DJI Air 2S, no venía con un mando ya preparado con OcuSync 3.0 y creo que no sería tan difícil meter la tecnología que tenemos en el DJI FPV en estos mandos que tenemos actualmente. Por eso es por lo que digo de que quizás este equipo de trabajo no sea tan innovativo o tan recurrente o tan bueno como lo han sido los grupos de trabajo del DJI Mini y del DJI Mavic Air y la serie, y también de los que han estado ahí en el frente del cañón con el DJI FPV, que aunque ya hemos escuchado que no es un FPV tradicional, pues digamos que es un híbrido entre ambos mundos que no supera a uno ni supera a otro, pero es lo que está en medio. Y en el caso del Mavic 3, como digo, pues no lo veo un dron tan especial porque sí, tiene esa super cámara, tiene ese Apple ProRes, tiene ese H265, tiene ese mando especial RC Pro, pero queda colgado más o menos a todas aquellas personas que no van a utilizar este dron profesionalmente o que no van a tener que recurrir por fuerza a cogerse ese Mavic 3 Cine. Y aquí es donde yo veo el detalle de que, bueno, aunque hayamos visto que hay pruebas en canales grandes en los que se habla de que la transmisión es mejor que en el OcuSync 2.0, la verdad es que sabemos que no tenemos el potencial al 100% por el simple hecho de que ese mando sigue siendo un OcuSync 2.0 y no un OcuSync 3.0. Quizás una cosa que lo que yo quiero deciros aquí es que cuando se cambió de la tecnología Lightbridge, que es la que tiene el Phantom 4 Pro primeras versiones y el DJI Inspire 2, es que se cambió de la evolución de Lightbridge para poder pasar a OcuSync, porque sería posible hacer updates a través de software y no de hardware. Entonces, esto es una cosa que me puedo decir que a lo mejor, si esa filosofía sigue vigente, posiblemente la tecnología OcuSync 3.0 del DJI FPV, que tiene ese mando y esas gafas, también estén integradas sin que nos hayamos dado cuenta en esos mandos del DJI Air 2S y del DJI Mavic 3. Y posiblemente en unos meses, en medio año, DJI sea capaz de hacer un upgrade a OcuSync 3.0 en estos mandos. Y nada, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dar un like y sobre todo comentar el vídeo, porque es lo que hace que el vídeo sea visitado y que el canal tenga un poquito de fuerza en el canal de YouTube. Nada más y nada menos por hoy, nos vemos aquí en un próximo capítulo. Gracias.